Entonces vamos a entrar a lo que también son generalidades en imagenología, que es la parte 2, en la cual nos vamos a responder a la pregunta de cuál método usar, cómo usar y por qué usarlo, ¿correcto? Para ver más o menos todo el congreso van a haber un montón de casos en las diferentes especialidades, entonces esto es solamente una noción general porque es un montón de estudios que podemos utilizar. Muy bien, entonces vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poquito de lo que es la radiografía simple y especial, la tomografía y el PET-CT. Vamos a hablar de resonancia magnética con los software que tiene de difusión y espectroscopía que ya usamos en nuestro medio. Vamos a hablar de gammagrafía, vamos a hablar un poquito de ecografía simple, ecografía Doppler, que es un software más, y algo de intervencionismo. Los rayos X, entonces ya hemos hablado del origen de los rayos X, hemos hablado bastante sobre cómo es que funciona y todos nosotros conocemos un equipo de rayos X. Este equipo de rayos X está conformado por un tubo de rayos X que es lo más caro e importante. Está conformado por un generador de alto voltaje. Yo enchufo el equipo de rayos X a la pared, viene la energía ondulante de la calle y entra al generador de alto voltaje. Este generador hace que la energía ya no sea ondulante, sino sea constante, necesaria e indispensable para que entre con fuerza al tubo y genere los rayos X, ¿correcto? ¿Dónde voy a modular todo esto? A nivel del panel de control. Puedo tener una mesa echada, como puedo tener un panel parado, ¿de acuerdo? Para una radiografía de tórax, por ejemplo, en un paciente estable. Muy bien, lo más importante, como les repito, es el tubo de rayos X. Entonces, este tubo de rayos X es un tubo que está rodeado, como todos sabemos, de plomo para no permitir la radiación y tiene una ventana. Esta ventanita pequeña es la que sí va a permitir el paso de los rayos X. Dentro del plomo tengo esta cubierta de vidrio, ¿correcto? Y dentro del vidrio ya tengo todo el aparataje del tubo. Entre el plomo y el vidrio que hay aceite refringente. Es un aceite congelador, porque si no lo tendríamos, la cantidad de calor que genera esta interrelación entre el catión y anión va a hacer que explote el tubo. Pero como hay este aceite que va a enfriar esta reacción, entonces no va a explotar. Este tubo de rayos X, ¿qué va a pasar? Va a tener un ánodo y va a tener un cátodo. El ánodo, a nivel del blanco que llamamos, tiene tungsteno. Entonces viene la radiación y va a chocar en el cátodo y va a dar muchas revoluciones a gran velocidad y eso va a ir hacia el tungsteno y un porcentaje, solamente el 10% de la energía que se genera va a salir como haz de rayos X hacia el paciente, ¿correcto? Entonces yo aquí tengo una radiación directa, que es la que va a ir directamente al paciente. Llega al paciente, choca y rebota. Tengo una radiación indirecta o secundaria. Entonces tengo dos tipos de radiación, la directa y la indirecta. Esta radiación secundaria se va perdiendo, es más o menos el 50% de la radiación directa al metro del paciente y se va perdiendo dramáticamente, siendo un 10%, 15% a los 2 metros, de manera tal que a la distancia que está el tecnólogo médico prácticamente no hay radiación. ¿Cómo lo sabemos? Porque viene el IPEN con unos aparatos que son unos medidores de radiación y se acerca a mi equipo y se acerca a las distancias que yo estoy determinando. Si son 3 metros y emite radiación, ese equipo está malogrado y no puede funcionar, ¿correcto? Aún así, todo centro de radiodiagnóstico, cuando ustedes sean directores de sus hospitales o dueños de sus clínicas, tienen que tener las paredes con baritina, las puertas con bario, las ventanas con bario. Siempre tienen que proteger. Muy bien, entonces se va a formar la imagen. Viene la radiación que sale del tubo y va hacia mi paciente como radiación directa. El paciente está echado en la mesa y debajo de la mesa hay un chasis o cassette. Radiología convencional, que todos hemos visto, una placa convencional a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Entonces este cassette contiene en su interior esta placa que les dije que va a ser actualmente también tenemos de nitrato de plata, bromuro de plata. ¿Qué va a pasar? En la parte superficial del chasis tengo partículas fluorescentes. Cuando viene la radiación y choca con estas partículas, estas emiten luz
y me impregna la placa que tengo aquí adentro. Me voy a un cuarto oscuro y, como hacen los fotógrafos, voy a fijar y voy a revelar la placa y voy a sacar una imagen negativa que es una foto. ¿De acuerdo? Por tanto, no puede haber luz. Radiología convencional. ¿Pero qué estamos usando ahora? Usamos radiología digital. ¿Cuál es la diferencia? El mismo tubo, el mismo paciente, la misma mesa, pero este chasis ya no contiene adentro una placa, sino tiene partículas de fósforo. Partículas de fósforo, yo tengo la radiología digitalizada, en la cual yo compro el chasis, tengo el mismo equipo, me compro un CR, se llama, que es un chasis con partículas de fósforo, lo coloco aquí abajo, va a captar la imagen y lo llevo a este equipo, que es el digitalizador. Lo va a leer y me va a dar la imagen en la computadora. Y como es una computadora, así como los Photoshop, yo puedo modificar muchos factores. ¿Qué es la radiología digital? Verdadera. Es aquella en la que ya está incrustado o está perenne el chasis, por decirlo de una forma, en el equipo. Yo no necesito estar llevando el chasis ni el CR y hacerlo pasar por el digitalizador. La imagen pasa directamente al equipo de rayos X, ¿correcto? Entonces tengo una imagen de mucha más alta resolución y con menos radiación. Muy bien, siendo así, sea con convencional o digital, yo voy a tener las diferentes densidades en rayos X que ustedes también ya conocen. Entonces los rayos X es un juego de grises, desde lo más radiopaco a lo más radiolúcido, ¿no es cierto? Lo más radiopaco, entonces vamos a tener, por ejemplo, el metal. Quizás no sé si lo ven bien acá. Dentro de este tubo hay una llave de metal. Mi niño se comió una moneda, entonces yo diré presencia de cuerpo extraño, radiopaco, de densidad metálica, proyectado en mesogastrio, ¿no? Luego tengo la densidad ósea, miren la mano que está apoyando el tubo, entonces me fijo en la cortical del hueso. Esa es mi densidad ósea, que no es tan radiopaco como el metal, pero sigue siendo radiopaco al igual que los dientes. Luego voy a tener la densidad de partes blandas, ¿sí? La 3, que es un radiopaco sutil, y ya entro a lo que es radiolucidez, que va a ser grasa, y lo que es completamente radiolúcido es el aire, completamente radiolúcido. Y entonces decimos radiolúcido a lo que es negro y radiopaco a lo que es blanco, ¿no? Estamos refiriéndonos en una terminología opuesta, como saben ustedes, la luz es blanca y opaco es negro. ¿Por qué estoy hablando al revés entonces? Porque la radiografía es una foto y la foto es una imagen negativa. Entonces no olvidemos eso. Muy bien, a ver, vamos a ver entonces que, por ejemplo, donde dice NIOSH, la parte blanca es la parte metálica, voy a tener la parte ósea en las estructuras óseas. Aquí no veo, vemos aquí la parte blanda, miren a nivel axilar, no veo densidad grasa, pero sí veo densidad aire. ¿Por qué el pulmón no es completamente radiolúcido? Porque el pulmón no es una bolsa de aire, ¿no? Tengo parénquima. Muy bien, miren aquí un caso bonito. Tenemos debajo del pulmón, derecho tenemos el hígado, y dentro del hígado, que es una densidad de partes blandas, estoy observando dos imágenes ovaladas de densidad ósea, ¿no? Que son calcificaciones. ¿Qué lesión con frecuencia se puede calcificar en nuestro hígado, en nuestro medio? Un quiste hidatídico, por ejemplo. Quiste hidatídico calcificado es un Garvi5, son la clasificación que usamos para los hidatídicos, y podemos encontrar estas lesiones. Muy bien, entonces los rayos X, doctores, los vamos a dividir en radiología simple, en la que acude el paciente y yo ni lo toco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una placa de tórax, tome aire, no respira y se retira. Y radiología especial, que hemos hablado en la ponencia anterior cuando hablamos de los contrastes, ¿correcto? Muy bien, la radiología simple entonces me va a mostrar dos imágenes, bueno, 5 densidades, pero todo juega en la terminología, si es blanco, radiopaco, y si es negro, radiolúcido. Cada estudio imagenológico, como ustedes saben, tiene una terminología diferente. Y si yo voy a utilizar contraste, además de decir imagen radiopaca o imagen radiolúcida, tengo que hablar si encuentro una imagen de adición o una imagen de sustracción. Entonces aquí estoy haciendo un estudio a la porción distal del colon, a la porción rectal, y coloco el contraste por la vía rectal y estoy graficando recto y partes sigmoides.
y aquí veo que el calibre disminuye. Ojo que cuando yo hago esto solo veo luz, entonces acá tengo más luz o menos luz. Tengo menos luz, ¿de acuerdo? Algo está haciendo que yo no grafique todo. Como es menos, entonces será una imagen de sustracción. Es una imagen de sustracción que en este caso fue un cáncer a nivel de recto, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos con rayos X, pero en rayos X usamos lo que es fluoroscopía. Esto es lo que hicieron en el paciente de la ponencia anterior que ustedes vieron que tuvo el efecto adverso de la endotelitis. ¿Qué va a pasar? Este es un equipo de rayos X en forma de C, por eso llamamos algo en C. El tubo de rayos X desde la parte inferior y va a irradiar hacia mi paciente. Y esto va a ser captado y va a ser llevado a un televisor. Por tanto, yo en vivo, si estoy colocando el contraste, estoy viendo en vivo cómo ingresa el contraste, hacia dónde va el contraste, y este es el fundamento, les dije, de la radiología intervencionista endovascular. Un gran avance en medicina, pero cuidado, una cosa es que yo tome una radiografía de tórax un segundo, ¿no? Tome aire, no respire y se acabó. En fluoroscopía yo tengo que hacer presión de 5 segundos o dependiendo, pero más o menos constante en lo que dura todo el procedimiento. Por tanto, se entiende que hay mucha más radiación. Los radiólogos que se dedican a intervencionismo, entonces tienen sus métodos de protección. Tenemos desde lentes, collarines, protector gonadal, mandil de plomo, para disminuir un poco esta radiación que obviamente va a ser más por el método. Entonces yo puedo ver en vivo lo que estoy haciendo en ese momento y es la fluoroscopía. ¿Para qué me serviría, por ejemplo, cuando quiero evaluar movimiento diafragmático, cuando ustedes hacen un esófago contrastado y quieren ver el peristaltismo esofágico, cuando hago un estudio de colon y, por ejemplo, veo una colitis en el que pierde el peristaltismo? O sea, me da un estudio más o menos funcional, no solamente estático, anatómico, como hago con radiología especial, pero sin fluoroscopía. Otro estudio que agarre rayos X. Mamografía. Mamografía es la radiografía de la mama, todos sabemos. La mamografía ha evolucionado igual, doctores, desde la mamografía convencional que vamos usando muchos años, actualmente que contamos en nuestro medio con mamografía digital, la cual ha disminuido un poco el grado de radiación, ha mejorado muchísimo la sensibilidad. ¿Y con qué más contamos en nuestro medio? Con tomosíntesis. ¿Qué es tomosíntesis? Definitivamente cuando escuchen su charla de mama van a poder ver esto con más detalle, pero es como tomografía de mama. Puedo ver la imagen como en 3D, tiene muchísima mejor resolución. Tenemos esto en nuestro medio, que es lo último que hay en lo que es mama. Pues sí lo tenemos, en el seguro tiene tomosíntesis, ¿no es cierto? Entonces ya es un método al que podemos, y me parece que en la Liga contra el Cáncer también tiene tomosíntesis, si no me equivoco. Entonces ya van a empezar a brindar este servicio, entonces ya es un método que podemos utilizar. Fuera cual sea, utilizo radiación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos pacientes diferentes, en el cual vamos a observar que la mama, doctores, tiene muy bonita la densidad grasa que no les pude enseñar hace rato. La mama descansa sobre el músculo pectoral y tiene la grasa retroglandular, un poco de glándula, la grasa preglandular. Esta asimetría, por ejemplo, ya me llama la atención, no es normal. Y obviamente, y es muy probable que esta sea una paciente mayor, porque sabemos que el parénquima mamario, al pasar los años que pasa, disminuye y aumenta el tejido graso, por eso las mamas se hacen péndulas, ¿correcto? Muy bien, ¿qué pasa en esta mama? Tengo bastante glándula. ¿De qué color es la glándula? La glándula es radiopaca, entonces, ¿no? La mamografía es un estudio doloroso. Pregunten a sus pacientes. La mayoría no quiere hacerse mamografía. ¿Desde qué edad tenemos que hacerla? Desde los 40 años. ¿Y para qué nos serviría? Porque podríamos ver tumores sólidos. ¿Qué color voy a ver un tumor sólido? Radiopaco. Y si es una mama grasa como esta, me va a servir perfectamente. Pero si es una mama densa, no me va a servir tanto. Si quiero ver un quiste, ¿qué es un quiste? Un quiste es un tumor con agua, ¿no es cierto? Color del agua en rayos X, radiopaco. Tampoco me puede servir mucho. Pero entonces, doctora, si ya hay ecografía, hay resonancia, ¿por qué seguimos haciendo mamografía? La seguimos haciendo porque es el mejor método para evaluar las microcalcificaciones,
que es el signo más precoz de cáncer de mama. Entonces no va a haber estudio que reemplace a la mamografía debido a las microcalcificaciones que buscamos. Sin embargo, estamos mejorando la técnica, por supuesto, porque ya tenemos radiología digital o digitalizada y tenemos tomosíntesis. Muy bien, la mama se evalúa en una incidencia cráneo-caudal, ¿de acuerdo? Una proyección cráneo-caudal en que presiono a la mama de arriba hacia abajo, y en una incidencia oblicuo-medio-lateral donde resalta la presión de costado, y están viendo ustedes que resalta muy bonito el músculo pectoral y los ganglios axilares que todos tenemos, pero pudiera crecer a veces, que son adenomigalias, y tengo que diferenciar de las adenopatías. Y aquí tengo la grasa retroglandular, la glándula en sí y la grasa preglandular, y si fuera una placa de mejor calidad podría ver la piel y puedo ver la ubicación del pezón, que es muy importante también. Muy bien, entonces miren, puedo encontrar una lesión como esta. ¿Y qué es esta lesión? Imagen de color, primero radiopaca, ¿no es cierto? Si es radiopaca, entonces puede ser dos cosas, o sólido o líquido. Pero ¿qué más estoy observando? Que tiene unas imágenes radiopacas de mayor densidad aún, que son calcificaciones gruesas. Difícil que un quiste pues tenga calcificaciones, entonces sabemos que esto es un nódulo sólido. Existe entonces una lesión, y yo cuando tengo una lesión donde fuera, tengo que describir sus bordes, su halo, tienen un halo radiolúcido negrito que lo rodea, me da mucha tranquilidad. La densidad, porque no es lo mismo esta radiopacidad que esta radiopacidad. Las calcificaciones, por ejemplo, el tener calcificaciones tan gruesas como estas en una lesión, me tranquiliza muchísimo porque sé que eso es muy probablemente benigno, ¿correcto? Y la forma, todas esas características se describen en una lesión nodular. Pero que les repito, si no tuviera las calcificaciones, yo no puedo saber si esto es sólido o líquido, solo si es nódulo o masa. ¿Cuál es la diferencia entre nódulo o masa? Que el nódulo mide menos de 3 centímetros y la masa mide más de 3 centímetros. Miren aquí otro nódulo de menor densidad, radiopaco, bordes difusos de menor densidad. ¿Qué más tiene esta paciente? Miren qué bonito se ve aquí, como una culebrita calcificada. Esos son sus vasos sanguíneos calcificados, ¿de acuerdo? Yo encuentro esto, mi mama deja de ser normal, porque deja de ser BIRAD 1, que consideramos cuando es una mama perfecta, sin nada malo, ni nada, ningún hallazgo, y esto es un BIRAD 2. Tiene un hallazgo, pero estoy completamente segura que es benigno. Pero si me fijo en el nódulo, por ejemplo, basta que tenga un nódulo, no puede ser BIRAD 2, a menos que estuviera calcificado como el anterior. Este es un BIRAD 3, pero cuidado, este nódulo está lobulado como un pocorcito, no es como una pelota, BIRAD 4. Y así que las características me van subiendo de categoría. ¿Cómo más puedo explorar la mama? Le hago a esta paciente una ecografía, ¿no es cierto? La ecografía de mama la puedo hacer desde la recién nacida hasta cualquier edad, puesto que no emite radiación. Y entonces en la ecografía puedo corroborar la existencia de este nódulo, que en la ecografía es oscuro, hipoecogénico, pero no tiene características de malignidad. Entonces, gracias a la ecografía que me ayuda, yo lo dejo en un BIRAD. Hasta BIRAD 2 podría bajar, ¿no? Si estamos tranquilos, sabemos que no hay otra alteración. Ambos se complementan, pero doctores, el screening es por mamografía, no por ecografía. Bien, para que despertemos, chicas, a ver. Vamos a pasar todo lo que es rayos X, ¿sí? Todo lo que podemos hacer con rayos X ya lo vimos. Vamos al hermano mayor de los rayos X, como siempre les digo, es la tomografía. ¿Por qué su hermano menor, los rayos X, es bidimensional, mientras la tomografía es tridimensional? Ese ha sido el gran avance y la diferencia, porque es la misma radiación, es un tubo más sofisticado, pero funciona igual. Y además estamos creando nuevos estudios ayudados con la tomografía, como el PET-CT. Entonces, tomografía es un método de diagnóstico por imágenes que también usa radiación ionizante. Ya hemos hablado todo lo sobre radiación, sus efectos, es rayos X, pero la gran diferencia es que es un estudio tridimensional. El equipo entonces tiene un tubo de rayos X también, y este va a emitir radiación
y esta radiación va a girar, ya vamos a ver cómo, y lo que yo estoy observando es que la imagen ya no va a una placa, a un chasis, va a ir a unos detectores que están aquí, y estos detectores lo van a mandar la imagen a un monitor, ¿correcto? ¿Cómo se llama el túnel donde ingresamos al paciente de tomografía? Se llama gantry. ¿Y cómo funciona actualmente? Dentro del gantry yo tengo como una dona, tengo el tubo de rayos X. Tubo de rayos X que va a girar como espiral. Motivo por el cual actualmente nosotros hablamos de TEM. ¿Qué es TEM? Tomografía espiral multicorte. Entonces nosotros podemos ver aquí, a ver, ojalá que corra, cómo es que este tubo Entonces, ¿cómo es que este tubo gira rapidísimo dentro de este gantry que no lo vemos? Y en cada giro que está haciendo, está emitiendo radiación y está captando, y los detectores están captando las imágenes. Entonces, estos son los detectores que va a captar. Es de entenderse, doctores, que a más detectores, menos tiempo de examen, por tanto menos radiación y por tanto mayor resolución en la imagen. Entonces, ¿qué equipos tenemos de tomografía? Tenemos afuera, en el extranjero, en Lima, tenemos tomógrafos de 64, 128, 32. ¿Qué tenemos en Arequipa? Exactamente los mismos equipos, doctores, ¿no? Como ustedes saben, el Honorio tiene 64 o para ciertas funciones 128 que es tercializado. Salud me parece que tiene ahora de 64, no estoy muy segura, no sé si es de 128. La parte privada tienen de 32 como en San Juan de Dios, o sea, ya es tecnología con la que nosotros contamos, ¿de acuerdo? Por tanto, las solicitudes suyas cuando vayan es TEM cerebral, TEM de tórax, porque ya es la terminología que también o como llamamos a este estudio. Como ustedes pueden observar, el paciente, ¿en qué posición está? Siempre, siempre el paciente está echado, doctores, siempre, ¿de acuerdo? Y los cortes son entonces en un corte axial o transversal. A veces por la comparación quizás es que nosotros es como que lo cortara como una salchicha, ¿no es cierto? Entonces es un corte axial. Este es el único y verdadero corte, doctores, de la tomografía, ¿correcto? Ahora, el software, porque esta es una computadora, me hace reconstrucciones a un corte sagital y un corte coronal, que no son reales, solo son reconstrucciones. Por eso hay que tener la buena costumbre de informar en axial y solo acudir a las reconstrucciones para confirmar lo que he visto en la axial, ¿correcto? Muy bien, entonces tengo mi corte tomográfico transversal o axial, que es el real, y mi reconstrucción sagital y mi reconstrucción coronal. El corte axial siempre es cráneo caudal, doctores, de arriba hacia abajo, excepto el cerebro, que es caudo craneal. El corte, la reconstrucción sagital siempre es de derecha a izquierda y la reconstrucción coronal siempre es de adelante hacia atrás. La tomografía les puede hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es, doctor, lo que usted quiere observar? Y entonces, según lo que ustedes quieran observar, el tomógrafo va a sustraer ciertas estructuras para resaltar lo que nosotros queremos. Eso se llama ventanas tomográficas. ¿Qué ventanas tenemos? Por ejemplo, tengo la ventana ósea, que la puedo usar en cualquier parte del cuerpo. Y ustedes están viendo, miren qué rico detalle a nivel del fémur distal y a nivel de la rótula. Ojo que estamos viendo la parte ósea, no estoy viendo con gran detalle la parte muscular, tendínea, bolsas sinoviales, puesto que si veo bien con rayos X los huesos, lo voy a ver mucho más con tomografía. La ventana parenquimal, por ejemplo, la utilizo en el cráneo, en el cerebro, perdónenme. Este cerebro está rodeado de cráneo, pero yo no quiero, no es mi interés ver cráneo en este momento, por eso es que el hueso lo pone de color hiperdenso, no lo resalta, lo sustrae de alguna forma para resaltar el parénquima. En tórax manejo la ventana mediastínica y la ventana pulmonar. La ventana mediastínica es aquella en la que no veo parénquima pulmonar, pero sí veo los vasos, el corazón, los ganglios, que es mi interés en esa ventana, y me permite ver pleura. Y la ventana pulmonar, miren, de una forma me sustrae la parte mediastínica porque lo que me importa es ver los parénquimas.
Y finalmente la ventana de partes blandas, que la uso en abdomen, que la puedo usar también para poder ver extremidades, etcétera, en cualquier parte del cuerpo. Esas son las ventanas. Sin embargo, yo pido una tomografía cerebral en un paciente que tiene un TEC, ¿no es cierto? Un traumatismo encefalocraniano. Y es mi curiosidad también saber si además tiene una fractura. Entonces, ¿cómo voy a pedir? TEM cerebral. Si ustedes solo piden TEM cerebral, por protocolo solo les viene la ventana parenquimal. Pero yo quiero saber si además tiene fractura, yo debo escribir TEM cerebral con ventana ósea. Entonces, por eso rige la importancia que conozcamos estas cosas, porque a veces yo pongo TEM cerebral y luego digo, pero no sé, no está completo el estudio. No lo pedí completo, que es diferente, ¿correcto? Cuando yo tengo una pancreatitis debo poner foco en páncreas, porque el tecnólogo médico no tiene por qué saber exactamente qué tiene su paciente. Entonces va a ser un estudio general y ustedes deben enfocar mejor según con las órdenes o con las solicitudes. Muy bien, ya no hablamos de radiopaco ni radiolúcido, hablamos de hiperdenso, las estructuras blancas, hipodenso, las estructuras negras. Todo lo que es radiopaco en rayos X va a ser blanco con su hermano mayor, que es la tomografía hiperdenso. Y todo lo que es negro en rayos X va a ser negro también en tomografía. Pero hay una excepción a la regla, que es el agua. El agua en rayos X es radiopaco. Por eso les dije que un quiste se va a ver igual que un tumor sólido. Un derrame pleural se va a ver radiopaco. Pero el agua en tomografía, doctores, es hipodenso, negro. ¿De acuerdo? No olvidemos eso entonces. Les mostré en rayos X, hemos aprendido 5 densidades, pero en tomografía son 2000 densidades. En realidad los equipos ven mucho más, pero manejamos una escala de 2000 densidades. El ojo humano mejor entrenado del mundo puede ver máximo 20 grises. ¿De acuerdo? Entonces, pues nosotros que estamos de pronto todos los días con esto, podríamos ver 12, 15, pero una persona que no es su día a día los grises, puede ver 8. ¿Cómo vamos a medir los 1000 grises? Entonces usamos la escala de Hansfield, escala que va del más 1000 al menos 1000, pasando por el 0. El 0 entonces me va a traducir, por ejemplo, líquido, un líquido como un transudado. Si este líquido se va haciendo más denso, como un exudado, ya voy a esperar un 25 quizás de unidad Hansfield. Los parénquimas, miren ustedes, vaso, páncreas, hígado, juegan entre 20, entre 30 y 80, por ejemplo. El hueso juega entre 100 y 600, en realidad más que todo es entre 400 y 600, ¿sí? Gracias a esto, por ejemplo, se hacen estudios de densidad ósea. Hay artículos que hablan y que han demostrado por medio de la tomografía que las dietas heterogénicas que comemos en Kentucky, McDonald's, en el mall, genera rápidamente una descalcificación. Entonces lo han hecho en unas ratitas que no le dan esta dieta, unas ratitas que sí les dan, a los 2 hacen tomografía de inicio. Pasado unos, creo que eran 4 meses que han hecho esto, han hecho otra vez una tomografía de control. Si la densidad ósea, la unidad Hansfield en los huesos de las ratitas de inicio eran, por decir, 600, se mantuvieron en 600 en quienes no tuvieron esta dieta y bajaron a 400, 300 en estas ratitas con esta dieta. Con que nos demuestra entonces lo perjudicial que es esta dieta que estamos dando a nuestros niños, ¿no? Y encima no hacemos actividad física, tablet, televisor, etcétera, celular, entonces hay una osteopenia precoz. Muy bien. El metal, por ejemplo, estaría entre los 800 y los 1000 de unidad Hansfield. Vámonos al área negativa. La mama tiene grasa, un lipoma, tejido celular subcutáneo. Todo esto va a tener una densidad negativa que va a ir de menos 20 a menos 100, hasta menos 100 más o menos. El aire, como en los pulmones, en senos paranasales, va a ir hasta menos, acá nos ponen hasta menos 800, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo que conocer esta escala, doctores, para ver más o menos de qué densidad es la lesión que estoy viendo. ¿Por qué? Un lipoma, un nódulo y quizás un quiste complicado. Los 3 van a ser exactamente del mismo color. Entonces, si yo no uso la escala de Hansfield, me dificulta mucho para mí poder diferenciar. Aquí juega mucho a veces todavía porque dependemos del tecnólogo médico que ponga las imágenes que le agrada o que considera pertinentes. A veces no nos ponen la escala Hansfield, entonces realmente baja mucho la utilidad de ese estudio, ¿no?
tenemos que solicitarlo nosotros y podemos poder diferenciar mejor las lesiones. Muy bien. Tomografía es una computadora, ¿sí? Y así como ustedes hacen maravillas con sus fotos, también en tomografía podemos hacer maravillas. Y lo que estamos haciendo aquí, lo que vemos es una reconstrucción tridimensional. Sustraemos el resto de estructuras y nosotros podemos hacer estas imágenes, incluso podemos hacerlas mover. Y lo que estamos viendo aquí es un gran aneurisma, ¿no es cierto?, a nivel de la aorta. Entonces, la parte vascular ha sido muy beneficiada con los tomógrafos a partir de los 32 cortes. A veces se ha beneficiado muchísimo. También yo puedo hacer reconstrucciones, más o menos desde la imagen ósea puedo ir reconstruyendo por planos para tener una idea, ¿no? Esto, por ejemplo, se está usando en medicina legal, ¿no? Con algunos software más están haciendo este tipo de estudios. Muy bien. Hablemos del PET-CT. Entonces, nosotros conocíamos o ya vamos a hablar dentro de un rato, lo que es la medicina nuclear, por ejemplo, que claro que usa radioisótopos, pero lo que nos habla es de la captación de una lesión, ya sea porque tiene un proceso inflamatorio, donde tengo mayor permeabilidad vascular y obviamente llega más las sustancias que van a venir por los vasos, o ya sea porque tengo un cáncer, un tumor maligno quiere crecer, para crecer quiere comer. Para comer tiene que tener neovascularización y eso se traduce en el aumento del flujo, ¿de acuerdo? De la captación de cualquier sustancia. Ustedes saben que la glucosa, por ejemplo, es una de las sustancias más globalizadas y en la cual podemos nosotros, podemos medir esta captación. Entonces la 18-fluorodesoxiglucosa que vimos cuando hablamos de contraste es lo que vamos a usar aquí. Tenemos órganos como el cerebro, como el hígado, que sabemos que van a captar más. Entonces podríamos tener nosotros imágenes de captación, pero había la limitante que, si bien es cierto, yo veía que captaba más, pero no podía ver la morfología exacta. Entonces decidieron combinar este principio de función de captación con lo que es morfología. ¿Quién me da perfectamente la morfología en 3D? Tomografía. Entonces hacen la combinación de la tomografía del PET-CT, ¿de acuerdo? Tomografía que está ayudando mucho, por ejemplo, en este caso. Miren, en este caso nosotros tenemos una esplenomegalia, un vaso bastante grande. En realidad se trataba de una paciente que tenía un cáncer endometrial. Y curiosamente la paciente, cuando solamente hacíamos la tomografía, ya podíamos ver una lesión nodular. Obviamente ya sospechábamos en una metástasis. Pero cuando nosotros hacemos el PET-CT, nos traduce la verdadera extensión de esta lesión tumoral. Porque antes de haber alteración morfológica obvia, ¿qué va a haber? Alteración funcional. Entonces, lo ideal para nosotros es captar las lesiones en estas fases previas y no necesariamente esperar o creer lo que vemos solamente en la tomografía. Un paciente en cuya tomografía de tórax, de corte axial, de ventana pulmonar, lo que podemos observar son lesiones hiperdensas de aspecto algodonoso, difusas, que hasta podríamos pensar que fuera de pronto una neumonía multifocal, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el PET-CT para la evaluación de la glucosa, una neumonía no tiene por qué captar la glucosa de esta manera y era un carcinoma, ¿de acuerdo? Era un cáncer de pulmón. En el tórax lo usamos mucho en lesiones centrales, donde no es fácil acceder. No está cerca del ilio, por tanto no puedo hacer una broncofibro para la biopsia, o no es tan periférica que puedo entrar por intervencionismo guiado por tomo o por eco. Entonces son más centrales y por eso, para ver si capta o no capta, hago más que todo el PET-CT. ¿Tenemos PET-CT en Arequipa? Hasta donde yo sé, no tenemos, ¿correcto? En Lima sí. Entonces, otro estudio, otro software, por llamarlo así, es tomografía por emisión de fotón único, que conocemos como el SPECT. Entonces, el SPECT también tiene la función o el principio de la perfusión, que nosotros vamos a inyectar en este caso el tecnesio 99 y vamos a ver cómo determinadas estructuras o lesiones, generalmente se usa más que todo esto a nivel de perfusión cerebral. Neurología y psiquiatría ha dado una gran revolución gracias a los hallazgos en este estudio. Vamos a ver cómo está la perfusión de estos receptores.
¿Para qué me sirve, doctores? Este es un SPEC normal y el SPEC normal entonces me está dando un mapeo de las áreas de captación. Estas áreas de captación va a ser también según estímulos. Yo puedo estimular algún movimiento de un brazo, sueño, alguna actividad y va a captar a nivel cerebral. ¿No es cierto? Es así como antiguamente, se han descubierto área de Broca, área de Wernicke, etc. Pero gracias a este estudio está cambiando un poco estas imágenes porque se están descubriendo nuevas áreas, ¿de acuerdo? Pero también nos está sirviendo mucho, doctores, en el área médico-legal. Porque miren aquí, esto es la captación cerebral, ya no en color, pero es una captación cerebral normal. Y ustedes saben que, sobre todo en el extranjero, tenemos muchas enfermedades crónicas o situaciones que llevan a muerte cerebral, ¿de acuerdo? El paciente está en UCI, está intubado y lo están manteniendo vivo de forma artificial, podríamos decir. Pero ¿cómo ustedes como médicos determinan que ese paciente sea desintubado y ya se lleve al deceso completo? Ustedes no podrían, ¿no? Uno, por la parte legal. Entonces, ¿cómo legalmente ustedes se defienden? Y no solo por defenderse, sino por estar seguros que ese paciente no tiene opción de recuperación con el SPEC. Y el SPEC les va a demostrar que esa masa encefálica no tiene ningún tipo de perfusión. Por tanto, no tiene sentido de pronto mantenerlo con vida y ustedes tienen una justificación o un respaldo legal para poder desintubar a este paciente. ¿Correcto? No solo sirve para eso. Con el SPEC vamos a encontrar áreas que captan más de lo normal, como imágenes hipercaptadoras. ¿En quiénes? Pacientes con epilepsia. El foco epileptógeno ya lo podemos determinar. Ustedes emiten el estímulo que saben que ese paciente lo lleva a la convulsión y van a ver qué área del cerebro se activa. Perfusión para ver perfusión de flujo. Un paciente que ha tenido isquemia, quiero ver cuánto ha podido recuperar luego de la trombólisis. Una test de activación de cualquier actividad, una encefalitis, la esquizofrenia. La esquizofrenia está cambiando mucho en su planteamiento gracias a el SPEC, las alucinaciones. Entonces, ¿por qué? Porque con la terapia que están dando, por ejemplo, en esquizofrenia, y como ya tengo este método, puedo ir controlando si está bajando esta área o no está bajando. Al contrario, puedo tener áreas que ya no captan, llamamos áreas frías o hipocaptadoras. Un infarto, una hemorragia, necrosis posquirúrgica, una lesión posquirúrgica, un quiste, un tumor, edema, abscesos. Entonces, tiene muchísima utilidad el SPEC, sobre todo, recuerden, en la parte funcional de lo que es cerebral. Muy bien, cambiemos de tema. Entonces, nos olvidamos de los estudios con radiación ionizante, ¿no es cierto? Vamos a pasar rápidamente a la resonancia magnética. La resonancia magnética, doctores, ¿cómo es que se produce la imagen? También estamos viendo un túnel blanco, ¿no? Pero ese túnel ya no se llama gantry. El túnel se llama magneto, ¿no? Como el grupo musical así. Este magneto tiene en su interior, va a tener en su interior pues magnetismo. ¿Y este magnetismo de quién se va a aprovechar? De nosotros, de nuestros hidrogeniones, recordando que somos 70% agua. De ahí justifica la gran sensibilidad en muchos estudios, en muchas imágenes, en muchas patologías de este estudio. Muy bien, las partes de un resonador entonces tenemos el magneto, todos conocemos un resonador, si lo hemos visto por televisión, lo hemos visto en la práctica. Tenemos una mesa donde el paciente también va a estar siempre echado y tenemos unas antenas, ¿de acuerdo? Donde vamos a captar las ondas que van a volver, por decirlo así. Ya vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Entonces, no es como el tomógrafo que tengo detectores que van a ir a través de todo el tomógrafo quietos. Nosotros tenemos antenas, por tanto, no es lo mismo hacer una resonancia de columna, una resonancia de mama, una resonancia cerebral, porque yo tengo que poner la antena determinada según el área que yo quiero examinar, ¿correcto? Aquí tenemos entonces el magneto, este aparataje, dentro de ello hay magnetismo y las imágenes van a ir hacia la computadora. ¿Cómo es que funciona entonces esto? Nosotros vamos a introducir al paciente, un paciente que normalmente en este momento
va a estar con todos sus hidrogeniones desordenados. Cualquiera de nosotros, en este momento nuestros hidrogeniones están desordenados. Como nos introducen en el magneto, entonces estos hidrogeniones van a girar de manera tal que se van a poner en paralelo o antiparalelo, pero todos ordenados, ¿correcto? Posteriormente, el tecnólogo médico desde su cabina va a emitir una onda de radiación, una onda que va a ser, siempre hago esta analogía, es como una guerra, los soldados en una guerra, ¿de acuerdo? Emite esta onda y todos los soldados se van a caer, pero no todos los soldados están muertos, no todos están cojos, no todos están mancos, están en diferente estado y por tanto como todavía hay magnetismo, ¿qué van a querer? Van a querer pararse de nuevo. Y al pararse de nuevo van a emitir esa onda que va a ser captada por la antena, va otra vez a la computadora y podemos procesar las imágenes. Retiramos al paciente del magneto y sus hidrogeniones vuelven a estar desordenados, ¿correcto? Sus protones. Y no le pasó nada a mi paciente. Por eso es que la resonancia magnética no tiene efectos adversos, ¿sí? No tiene efectos adversos. Y es lo que estamos diciendo, todo está en desorden, se va a poner paralelo o antiparalelo y luego vuelve a estar en desorden. Definitivamente es mucho más complejo que eso, pero es para que tengamos una idea. Entonces, en resonancia magnética, recuerden que tengo al protón caído, este va a querer relajar. Relajar para ello significa volver a pararse y lo va a hacer en dos tiempos. Entonces nosotros llamamos a esto tiempos de relajación. Acá tenemos el T1 y el T2. ¿Será importante estas cosas que son de física para nosotros que vamos a ver una resonancia? Por supuesto, porque si no comprendo esta parte, no voy a poder interpretar qué es un T1 y qué es un T2. Entonces, nosotros al momento de retirar el pulso que ha estado mandando el tecnólogo médico, ¿qué va a pasar? El protón excitado se va a relajar y va a transferir energía. Y llamamos T1 cuando nosotros encontramos un magnetismo antes de que se relaje al 100% en el 63% más o menos en promedio. Entonces, eso es T1. ¿Qué pasa con el T2? El T2 es cuando decae este magnetismo y lo captamos más o menos en un nivel del 37%. ¿Cómo se traduce finalmente esto, no? Para nosotros. Finalmente esto se traduce en que yo voy a tener imagen inversa, doctores. ¿Y en quién me fijo para ver si estoy en un T1 o en un T2? Me fijo en el agua, ¿de acuerdo? Resonancia magnética de columna. Desde ya miren, doctores, cuán rica es la información que podemos tener desde piel, desde plano muscular, desde discos intervertebrales y también veo el hueso, ¿sí? Entonces decimos, pero doctora, el hueso no es agua, no está vascular, no está hidratado, tampoco es inerte, ojo, pero la parte cortical del hueso, que tiene muy poco hidrogenio, no emite señal. Como no emite señal, ¿sí? Como no emite señal, yo lo voy a ver de color negro. ¿Y cómo se dice negro? Hipo, intenso o baja señal. Es por esto que les decía que la resonancia, siendo un estudio muy exquisito, no me sirve para las microcalcificaciones de mama, ¿se dan cuenta? Porque no me va a emitir señal. No me sirve para las calcificaciones residuales de neurocisticercosis, por ejemplo. Pero ustedes van a leer muchos artículos de tumores óseos por resonancia. Claro que sí, porque la resonancia es muy valiosa en la médula ósea, ¿correcto? Y en la expansión de los tumores óseos y su compromiso a parte blanda. Muy bien, entonces yo tengo alta señal, baja señal y no señal. Alta señal, color blanco, ¿correcto? Pero antes de ver eso, acá dice T1. ¿Cómo sé que estoy en un T1? Porque el líquido cefalorraquídeo que me está rodeando a la médula es de color negro. Si estoy a nivel de la cabeza, del cerebro, busco líquido cefalorraquídeo en ventrículos. Negro T1, blanco T2. Estoy en facial o de pronto busco globos oculares. Negros T1, blanco T2. Estoy a nivel, por decir, de abdomen, busco vesícula, busco vejiga, estructuras donde ustedes saben que hay líquido. Entonces en columna voy a buscar líquido cefalorraquídeo, médula y veo que es negro T1. Muy bien, alta señal. ¿Qué estructuras me van a dar alta señal? La grasa. La grasa es blanca, sea T1 o sea T2, ¿correcto? T1 o T2, por ejemplo,
Entonces, ¿qué me dice? Que esta tumoración que yo estoy viendo acá tiene que ser de densidad grasa. ¿Por qué no es líquido, doctora? Porque estoy en T1. Si fuera un quiste, esto sería de color negro. Si fuera un tumor sólido, yo no he colocado contraste. Entonces, ¿por qué está blanco? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la grasa, por ejemplo, los hemangiomas, los lipomas, porque son grasa, cambios por la radiación o cualquier sustancia que contenga proteínas, me va a dar entonces color de alta señal en T1. Baja señal que voy a ver la cortical ósea, puedo ver una necrosis avascular, tumores, ¿no es cierto? Que no le he colocado todavía contraste, algunas calcificaciones, pero no me va a dar señal como norma las calcificaciones, el aire, los tendones. Muy bien, ¿ahora qué pasó? Ahora tengo un T2. ¿Cómo lo sé? Líquido cefalorraquídeo blanco, ¿correcto? Líquido cefalorraquídeo blanco. Entonces rápidamente sé, miren, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, ¿qué tengo? Los discos. Y los discos tienen que estar hidratados. Pasan los años, los discos se deshidratan, por eso bajamos de talla, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo evaluar la deshidratación de los discos. Entonces, en alta señal, ¿qué voy a tener de alta señal en un T2? Obviamente todo lo que tenga agua, ¿sí? Todo lo que tenga agua, fluido sinovial, hemangiomas, edemas, la vejiga, todo donde encuentre agua. Baja señal prácticamente es lo mismo que hemos visto en el otro lado y no señal. Las calcificaciones, esto no me va a dar señal en ninguna fase. Muy bien, entonces tengo que tener cuidado de no confundir el T2 con el uso de contraste, ¿sí? El contraste, ya hablamos del contraste, hemos hablado del gadolíneo, cómo está formado, sus efectos adversos. Y aquí estoy viendo, a ver, esto es una resonancia a nivel cerebral de corte transversal. ¿Qué diferencia tiene, doctores, con la tomografía? Miren cómo yo veo la grasa del cuero cabelludo, que es la imagen hiperdensa periférica, ¿sí? Cosa que yo no veía en tomografía, y el cuero cabelludo es grasa, por eso lo veo. ¿Están viendo ustedes el cráneo? No, estoy viendo quizás la parte media de este hueso plano, pero la parte cortical no la veo, no emite señal, ¿correcto? Y aquí estoy viendo con muchísimo más detalle el parénquima, más detalle que la tomografía. Como el líquido cefalorraquídeo es blanco, estoy en un T2. Líquido cefalorraquídeo negro, estoy en un T1. Vamos a una parte posterior aquí para practicar de la columna, en un corte transversal. Lo que estoy viendo aquí, la médula ósea, que la estoy viendo en blanquito, ¿de acuerdo? Pero me voy aquí a la columna. ¿Mi líquido cefalorraquídeo es blanco o está oscuro? Oscuro, por tanto es un T1, ¿de acuerdo? Entonces, pero doctora, ¿por qué veo aquí los vasos más hiperintensos? Porque tengo contraste. Entonces el contraste me va a pintar solo vascularización, perfusión, tumores, vasos. No me va a pintar el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Y aquí tengo, ¿sí? Lo mismo. Y aquí que estoy viendo que el líquido cefalorraquídeo, ojo que este es cuerpo vertebral, las láminas, y el líquido cefalorraquídeo es blanco, ¿sí? Entonces, T2, ¿sí? No nos confundamos o tratemos más o menos de poder ver eso. Resonancia magnética no solo es T1, T2. Como equipo de cómputo que es, tiene mucho software, unos programas que ya, bueno, ya es más de especialidad de pronto, pero que me permite resaltar ciertas estructuras y poder dar un mejor diagnóstico. O sea, tenemos mucho software, cada resonador tiene particularidades. Uno de ellos, por ejemplo, es la secuencia STIR, ¿no es cierto? Ya no son de base, pero la secuencia STIR me sirve mucho para ver músculo esquelético. ¿Y qué va a hacer el STIR? Me va a suprimir la grasa, me va a eliminar la grasa y por tanto de la médula ósea, y yo puedo ver mucho mejor o podría ver las lesiones que son de la parte cortical. Miren, un T1 normal y un STIR, entonces me resalta la parte ósea porque me está suprimiendo la grasa de la médula ósea. Tengo secuencias como el FLAIR. El FLAIR lo uso, por ejemplo, en el cerebro. ¿Qué me hace? Elimina la señal del líquido cefalorraquídeo y eso hace que yo no confunda el líquido con las lesiones periventriculares, como tiene en este caso nuestro paciente, que tiene una esclerosis múltiple.
¿de acuerdo? Una patología degenerativa que lo veo muy bonito en el FLAR y podría confundirlo. En este caso T2 porque el líquido cefalorraquídeo es blanco. Tengo secuencia ecogradiente, que sirve cuando yo quiero retirar o es una estructura muy inhomogénea o por el campo magnético, como las hemorragias, como las calcificaciones. Bueno, nuevamente terminología, ya es diferente. Todo lo que es blanco, hiperintenso o alta señal. Todo lo que es negro, hipointenso o baja señal. Pero no solo eso, como también utilizo contraste, yo tengo que hablar si esta lesión que estoy encontrando es captante o no captante de contraste, en este caso gadolínio. Muy bien, doctores, entonces, la resonancia magnética ha venido a revolucionar muchas áreas. El fuerte de la resonancia es la oncología, ya que como tiene que ver mucho con las áreas hidratadas, que son prácticamente la gran parte de nuestro organismo, refleja mucho mejor la verdadera expansión en el caso de las lesiones tumorales. Hasta ahora no hemos hablado, excepto en resonancia, de médula ósea, porque la médula ósea se evalúa por resonancia magnética. Antes hacíamos mielografías, ¿no? Se inyectaba aire a nivel intratecal, lo cual era pues muy doloroso, dejando efectos adversos marcados. Ahora no es necesario, tenemos resonancia magnética con sus diferentes fases. Yo con una radiografía de columna les puedo decir si hay escoliosis, si hay listesis, si hay aplastamiento, si hay pinzamiento, pero no puedo decirles si tiene una hernia del núcleo pulposo, cosa que se evalúa con resonancia magnética. Los traumatólogos se han beneficiado muchísimo, ya ustedes van a escuchar las ponencias de la especialidad y van a ver de que se han beneficiado mucho. ¿Por qué? No por la evaluación de hueso, que para eso está la tomografía, sino para la evaluación del componente articular, ¿correcto? Ligamentos, tendones, bolsas sinoviales, meniscos. Entonces ellos pueden planificar mejor sus operaciones y ver y llegar a mejores diagnósticos. La resonancia magnética en el cerebro es de mucha utilidad. Si bien es cierto, a nivel cerebral, por ejemplo, ¿cuánto demora hacer una tomografía cerebral? 5 segundos. Más demoramos en echar y parar al paciente que hacer la tomografía, pero una resonancia demora de pronto media hora. Es por eso que usamos la tomografía en el área de emergencia. Pero en otros países donde contienen la resonancia en su área de emergencia también, por ejemplo, los casos de isquemia deberían ser evaluados con resonancia magnética, ¿no? Cosas así. Pero para emergencia, por ejemplo, tomografía. En el área de tórax, la tomografía lleva la batuta con su área mediastinal, con su ventana mediastinal y pulmonar. Pero hay lesiones, todo lo que es vascular, la resonancia tiene muchísimo valor. En el área abdominal fuera del oncológico, la colangioresonancia, por ejemplo, tiene mucho valor también, y la pelvis. La pelvis está siendo muy bien evaluada. Endometriomas, endometriosis, tumores pélvicos, ganglios, infiltraciones de cuello uterino, está siendo muy bien evaluada. Actualmente estamos haciendo o se está haciendo con resonancia descarte de malformaciones faciales y cerebrales en el feto, o sea, la mamá embarazada y se somete a la resonancia. Ya nace con un diagnóstico y ya sabemos qué esperar en ese niño. Y en otros países, pues obviamente ya se hacen operaciones intraútero, ¿no? Todo eso, entonces, doctores, se ha avanzado con este método. Bueno, aquí estamos viendo qué rico detalle tenemos en lo que es piel, tejido de fascia plantar, grasa, músculos, tendones, que no vemos con otros estudios, ¿no? Una colangioresonancia. Y la resonancia magnética, al igual que la tomografía, también tiene su software, tiene nuevos programas que nos ayudan mucho. Este accesorio programa se llama difusión. Ya actualmente nuestros resonadores nos están enviando imágenes con difusión y espectroscopía. ¿En qué consiste la difusión, doctor? Este es un principio muy simple. Se basa en el movimiento in vivo del agua en los tejidos, ¿no? La resonancia juega con hidrogeniones y entonces nos puede permitir diferenciar una estructura que es sólida como un tumor en el cual va a haber muy poco movimiento de agua a una estructura como un quiste donde tengo bastante movimiento de agua o un absceso que tengo medio movimiento de agua, ¿no es cierto? Así de simple es este principio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar contiene bilis, que es líquido. Por tanto, la difusión me resalta muy bien. Y también tengo una tumoración, un hepatocarcinoma en el lóbulo hepático derecho, que obviamente tiene vascularización, pero no es una bolsita de agua como es la vesícula, ¿no? Por simplificarlo de alguna manera, esa es la forma en que trabajamos con difusión.
Muy bien, pasemos a medicina nuclear. Medicina nuclear siempre es, en nuestro medio, doctores, en el Perú, es una especialidad aparte de la radiología. Ustedes postulan a medicina nuclear. Antes se postulaba a radiología y se hacía como una subespecialidad, ahora no. Medicina nuclear es una especialidad muy bonita, muy amplia también, pero está dentro de lo que es imagenología. Llamado gammagrafía o centellografía. La medicina nuclear es un poquito de lo que hablamos en el PET-CT, porque es un estudio funcional, más no morfológico. No me va a dar una estructura. Este tumor mide 28 por 35, ubicado exactamente en tal lóbulo. No. Pero sí me va a decir, este tumor tiene captación aumentada a diferencia del resto del parénquima. ¿De acuerdo? No uso glucosa como el PET-CT. Voy a usar radioisótopos. Radioisótopos que tienen afinidad a determinado tejido, como el yodo para lo que es tiroides, por ejemplo, ¿no? El magnesio. Miren aquí, entonces yo uso radioisótopos y no nos olvidemos que la gammagrafía o medicina nuclear es un estudio funcional. ¿Qué voy a utilizar? Ya la terminología cambia. Si es que la lesión que yo tengo, por ejemplo a nivel de tiroides, capta más de lo normal, ese es un punto caliente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa, doctores, si yo tengo un paciente con mieloma múltiple, llamado así a un tumor óseo osteolítico destructivo, destruye el hueso? Entonces voy a colocar el radioisótopo, el hueso va a captar en 10, por ejemplo, y estas lesiones que ya no hay hueso no va a captar. Será entonces puntos fríos, que no por eso son benignos, son patológicos, ¿correcto? Áreas que no hay captación, puntos fríos. Áreas que hay captación aumentada por neovascularización o inflamatorio, es puntos calientes. Entonces, podemos usar así en la parte oncológica. Antes de que llegue a nuestro medio la angiotomografía o la tomografía con cortes de 16-32, por ejemplo, para el tromboembolismo pulmonar, el gol estándar era gammagrafía. Actualmente no. ¿Por qué? Porque con estos tomógrafos de tan alta resolución estamos llegando a ver los trombos en los vasos pulmonares, ¿no? Pero sigue siendo importante. La gammagrafía pulmonar entonces va a tener una fase de perfusión, llegada de sangre, y una fase de ventilación, llegada de aire. Cuando yo tenía un tromboembolismo pulmonar, entonces hacía ambas fases, demostrando que mi fase de ventilación estaba excelente y sin embargo mi fase de perfusión estaba alterada, ¿de acuerdo? En un área determinada. Entonces hacía el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Ecografía, ¿no? Lo dejamos un poco ya al final, no por ser menos importante. Ustedes saben el gran valor que tiene este estudio de ecografía, porque la ecografía emite, no tenemos ya ondas de radiación, no tenemos magnetismo, tenemos sonido, como los delfines que se comunican por el agua, ¿no es cierto?, con ultrasonido. Es un estudio realmente muy beneficioso, puesto que no tiene efectos adversos, doctores. El sonido que ingresa a mi cuerpo, si es que este no rebota hacia el transductor, se va a transmitir como calor. Por eso es que también lo podemos usar como terapia, ¿de acuerdo? Los fisioterapeutas lo usan para hacer relajación muscular, como terapia. Pero bueno, el ultrasonido a dosis médicas, por llamarlo así, pues el calor que va a emitir pues no significa nada en nuestro cuerpo, no tiene efectos adversos. Es un estudio económico. ¿Cuánto cuesta una ecografía, autores? 80, 100, bueno, dependiendo de dónde nos hagamos, ¿no? Porque hay sitios que cobran por riñón, ¿no? Entonces, esos sitios no. Pero más o menos es accesible al paciente. ¿Cuánto cuesta una tomografía? 300. ¿Cuánto cuesta una resonancia? 800. Entonces, ya un poco más limitado para nuestra población, bueno, por lo menos en la mía que yo trabajo con el MINSA, ¿no? Que mis pacientitos no tienen muchos recursos. Entonces, la ecografía pues es un estudio muy bueno, no tiene efectos adversos, es económico, es accesible. Yo tengo ecógrafos como laptop, hasta como tablet para accesos vasculares. Y puedo ir con mi tomógrafo, con mi ecógrafo a cualquier lugar, a trauma shock, a UCI, a UCI, no tengo que movilizar al paciente. Muy bien. Y entonces este es el tremendo equipo de ecógrafo, que es una computadora, su mesita, la computadora, que puede ser, les repito, como una laptop, tan pequeña y no por eso menos eficiente, puesto que lo más importante es estos equipos que ustedes conocen, que va al paciente y se llaman transductores. Estos transductores, yo voy a enchufar el ecógrafo en la pared, viene la energía eléctrica de la calle y va a llegar al transductor haciendo mover mis cristales de cuarzo.
Al mover los cristales de cuarzo, va a emitir sonido que va a ir al cuerpo y dependiendo si choca con lesiones o estructuras densas, esta va a rebotar y voy a tener imagen. Y si choca con el agua, como se transmite, no rebota nada, no tengo imagen. ¿De acuerdo? Ya vamos a verlo. Pero esto es lo más caro, doctores. Si un ecógrafo más o menos de gama media, cuesta sus $50.000, por ejemplo, los transductores cuestan $40.000 y la computadora $10.000, ¿correcto? Entonces eso es lo más importante. Tenemos convexos, tenemos lineales, endocavitarios, según la estructura que quiero evaluar. Entre mi paciente y el transductor tiene que haber gel, porque la ecografía tiene 3 enemigos. El aire, que no me permite pasar los ecos, la grasa, paciente obeso es difícil de evaluar, si es que quiero ver profundo o detrás de ella, y el operador. Hacer un estudio sin efectos adversos y económico y accesible, lamentablemente hay mucho mal uso de la ecografía generando mucho daño a la población. No porque tenga efecto adverso, sino por un mal diagnóstico. Entonces, con ecografía, entre el paciente y el transductor pongo gel y yo puedo evaluar desde estructuras abdominales hasta estructuras de partes blandas, como por ejemplo el cerebro. ¿En quién voy a ver el cerebro? En un bebé que tiene la fontanela anterior todavía permeable. Puedo evaluar ojo, puedo evaluar parótidas, tiroides, submandibulares, puedo evaluar ganglios, vasos, corazón, ecocardiografía, que en nuestro medio es campo de los cardiólogos. Puedo evaluar todas las estructuras abdominales, puedo evaluar pulmones, puedo evaluar pleura, ¿correcto? Pero doctora, ¿cómo voy a evaluar pulmones? Entonces, el pulmón tiene aire y es enemigo de la ecografía. Pero si yo tengo un quiste en el pulmón y es periférico, sí lo voy a poder ver, o un tumor, ¿de acuerdo? Y la ecografía entonces viene el sonido. De mi transductor viene el sonido y choca con mi cálculo en la vesícula, miren. La vesícula en una bolsita con agua, ¿qué color es el agua en ecografía? Negro, anecogénico. Choca con el cálculo y todo rebota. Como todo rebota, lo veo blanco y nada de ecos pasa atrás, por eso se ve negro, sombra acústica posterior. Pero ¿qué pasó con mi vejiga? Viene la onda, cruza la vejiga porque es buen conductor y me da un gran refuerzo posterior. Estos detalles o estos artefactos llamados así a nosotros nos guían mucho en nuestros diagnósticos. Blanco como el cálculo, ecogénico. El hígado, que es el parénquima, gris, hipoecogénico, y anecogénico, el líquido, es negro, ¿correcto? Muy bien, miren que yo puedo ver desde piel, tejido celular subcutáneo si tuviera un lipoma, tendones si acá tuviera una ruptura tendínea, un hematoma. Yo puedo ver la cortical del hueso, pero no puedo ver el contenido óseo. Y puedo ver líquido, que acá está la bursa suprapatelar, que no debo verla si es que está sana, ¿no? Esto es, por ejemplo, una parte de la evaluación de rodilla. La ecografía, ya nos falta poco, la ecografía tiene otro software que es el Doppler. Entonces el Doppler es un software de esta computadora que se basa en el movimiento de estructuras. ¿Qué estructura está en movimiento en mi cuerpo? El agua, la sangre, por medio de los glóbulos rojos y las células sanguíneas. Entonces, en eso se basa el Doppler. El Doppler es la evaluación de estructuras en movimiento y tiene 2 colores, que es casi siempre el rojo y el azul. Recordemos que no es arteria y vena, como pintamos nuestro cuadernito, ¿no? El rojo es cuando se acerca al transductor y el azul es cuando se aleja del transductor. El ejemplo que siempre ponemos es el miembro inferior. Yo tengo el transductor en la zona inguinal. ¿Quién se acerca hacia el transductor? La vena, camino al corazón. Por tanto, la vena va a ser de color roja, ¿no es cierto? ¿Y quién se aleja? La arteria. Y la arteria sería azul. O sea, va a depender mucho, doctores, de 2 cosas. De la dirección del flujo y de esta escala, porque yo puedo invertir esto. Yo en la computadora puedo invertirlo y entonces me confundo en el diagnóstico si no lo tengo en cuenta. Esto se llama Doppler color. Basta que me pinte el vaso, yo ya estoy descartando una trombosis, por ejemplo. Y esto se llama Doppler espectral. A este Doppler color le pongo un marcador y me va a botar estas ondas. Estas ondas me van a decir si el flujo que estoy viendo es venoso, si es arterial. Si esto fuera un tumor y tiene este flujo, entonces yo puedo decir que tiene una alta velocidad. Eso es peligroso. Y si tengo un flujo de baja resistencia, puedo decir este tumor va a crecer o es maligno.
Pero si es un flujo de alta resistencia, significa que el tumor no quiere comer, por eso es de que él ejerce resistencia. Entonces es benigno, ¿de acuerdo? Finalmente, entramos a intervencionismo. El intervencionismo en radiología es también otra subespecialidad y puede dividirse en lo que es intervencionismo endovascular y extravascular. El intervencionismo endovascular tiene como fundamento la fluoroscopía y el extravascular generalmente son por tratamiento o biopsias, ya sea por guía tomográfica, ecográfica, también por fluoroscopía. Aquí estamos viendo un caso de intervencionismo endovascular, en el cual siempre se usa la técnica de Seldinger, que es la introducción del catéter desde la femoral. La velocidad y el flujo sanguíneo va a conducir mi catéter y yo estoy viendo por fluoroscopía hacia dónde voy. Yo puedo llegar hasta la cerebral media simplemente entrando con un catéter desde la femoral. Eso se hace en nuestro medio, sí se hace en nuestro medio. ¿Por qué es un poco limitante? Porque estos catéteres son carísimos, pero vienen a veces a Dona de Lima y vienen médicos con equipo para pacientes insolventes, que son los que nosotros tenemos, ¿no? Y podemos resolver malformaciones arteriovenosas, aneurismas, embolizar un vaso que está nutriendo un tumor y no es operable, y por lo menos con eso bajamos el tamaño del tumor y mejoramos la calidad de vida. Muy bien, y entonces lo que nosotros usamos es contraste. Doctora, si usamos contraste, ¿por qué estoy viendo negro en vez de blanco? Porque esto es una imagen negativa, esta es la imagen real. Recuerden que en fluoroscopía no lo traducía a una placa, lo traducía de frente al televisor, ¿recuerdan? Entonces esta es la imagen real, ¿no? Por eso es que yo lo estoy viendo negro, pero es el contraste lo que estoy viendo, porque sin el contraste tampoco podría verlo. Muy bien, nosotros podemos ver, por ejemplo, en las trombosis venosas podemos poner nosotros filtros para que los trombos no vayan hacia la parte respiratoria, guiado también por intervencionismo. El intervencionismo que no es endovascular por guía para biopsias, esta por ejemplo. Aquí estamos marcando el extremo distal de un arpón por ecografía. Yo hago ecografía de mama, tengo piel, tengo tejido graso, parénquima y encuentro una lesión. Y miren, yo estoy viendo cómo ingresa mi aguja en el momento que lo estoy haciendo hacia la lesión que yo quiero ver y puedo ver la profundidad. O sea, y son estudios que se hacen a diario, ¿no? Son exámenes a diario. Nefrostomías. Paciente con cáncer de cuello uterino que ha infiltrado parametrios. ¿Qué va a pasar? Va a obstruir los uréteres. ¿Qué va a pasar? Va a dilatar riñones. ¿Qué va a pasar? Va a comprimir parénquima y mi paciente acaba en insuficiencia renal. Va a morir por insuficiencia renal más que por el cáncer de cuello uterino. ¿Qué tengo que hacer? Si mi paciente ya está en este grado o alguna uropatía obstructiva que no puedo resolver, entonces por vía cutánea ingreso observando por fluoroscopía con contraste. He colocado contraste a mi riñoncito de pronto porque ya es una paciente que vamos a drenar, y voy a introducir el catéter a la pelvis renal y este catéter lo voy a fijar a la piel y entonces mi paciente va a orinar por medio del catéter y por lo menos le doy calidad de vida en lo que resolvemos el problema de cuello uterino, si es que tiene resolución, ¿no es cierto? Esas son nefrostomías. Muy bien, después de esta maratónica charla, nos hacemos la pregunta, entonces, frente a cualquier paciente vamos a preguntarnos, ¿y ahora qué hago, no? Tomo, rezo, eco. Entonces yo les traigo esto que presento también a ustedes en pregrado. ¿Por qué? Para demostrarles que, si bien es cierto, la ecografía es un método barato, ¿no es cierto? Es como el bochito baratito, pero es un método muy fuerte. O sea, me puedo agarrar de él si es que lo hace una persona bien capacitada. El único problema de la ecografía es que es operador dependiente, pero es un método económico. Si yo quiero ir a la playa, llego a la playa con mi bochito, ¿no es cierto? Igual puedo llegar al diagnóstico. No me gasto mucho porque no come mucha gasolina, ¿sí? Y no me lleva a mucho error tampoco, ¿no? Si me choco, tiene la latadura, ¿no es cierto? A diferencia de nuestros 4x4 actuales. Entonces la ecografía es un método que debemos valorar mucho, doctores, es económico, es parcialmente seguro y también puedo llegar a muy buenos diagnósticos con esto. Luego tengo la tomografía, un estudio rápido, ¿no? Y está un carro de carrera. Llego rápido al diagnóstico, pero de pronto ya tiene un poco más de radiación porque si me choco con este carro, pues tengo un accidente considerable.
pero también, como han visto, tiene sus indicaciones. Y finalmente, si tengo plata, voy en mi 4x4, ¿no es cierto? Es un carro mucho más seguro por su sensibilidad, pero no siempre accesible, y también tiene determinadas indicaciones, que vamos a ir viéndolas en el transcurso de este congreso con los diferentes especialistas que van a venir a compartir sus conocimientos. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Unas caritas de duda. ¿No hay preguntas? Muy bien. Eso sería todo entonces. Estamos con la hora, ¿no? Me justo 10 para las... Ahora vamos a break. Bueno, agradecemos a la doctora Ana Vargas por la excelente ponencia. A continuación vamos a tener un pequeño break en la parte de afuera y vamos a retomar las ponencias a las 11:20. Los esperamos a esa hora, por favor, en punto.